hace un año con los chicos de la Secretaría de Juventud estuvimos ideando un poco esto, que son mesas de temas de coyuntura. La idea es que nos juntemos, que ya lo vamos a hacer una vez por mes. Bueno, vamos a traer a dos expositores, en este caso tenemos a dos personas muy prestigiosas, dos economistas que nos quieren acompañar, y Leo va a explicar un poquito muy bien cómo es el tema de la mesa, ¿sí? El tema que vamos a poner y cómo es explicarle cómo es la dinámica, cuál es el espíritu de estas mesas. Bueno, la idea de estas mesas es trabajar siempre temas de actualidad, poder darle un marco, digamos, desde la formación que uno tiene como jóvenes profesionales de este ministerio. En este caso, el tema que queríamos abordar era un poco la década kirchnerista, poder vislumbrar los puntos más fuertes y ver cuáles son los problemas de acá en adelante. Parte de este trabajo implica, digamos, presentar un trabajo a los compañeros, eso ya lo hicimos, nosotros ya estuvimos difundiendo un poco la idea de esta mesa con una breve síntesis que escribí yo, a los que no les llegó, después vamos a reenviar por mail, y ahora ya es el momento, digamos, lo que queremos centrarnos es en la exposición de dos invitados, en este caso Carlos Sábalo y el señor Carlos Leiva. Vamos a tratar de ir, digamos, básicamente sintetizando un poco esta década. Yo siempre cuando la interpreto, cuando pienso, creo que esta década tiene un momento importante a la salida de la devaluación y unas interesantes innovaciones que se dan a partir fundamentalmente de la confrontación con el campo. Y bueno, ahora tenemos otro momento. La idea igual no es que yo explique sino que lo vayan desarrollando los profesores, pero la idea un poco era trabajar básicamente esta década y encontrar cuáles son los problemas de aquí a futuro, teniendo en cuenta obviamente digamos, todo lo transcurrido. Así que bueno, agradecer la presencia de Marta Lago, secretaria de Juventud del PCN, y de todos los compañeros que vienen de Economía, de Seguridad y los compañeros de Educación, sí, de Relaciones Exteriores. Sí, una sola cosita voy a decir, bueno, como decía la compañera, por supuesto, bueno, agradecerle desde ya a todos ustedes por estar hoy acá. Es un momento muy importante esto de tomar unos minutos para poder charlar y debatir. Esto es una política que se viene haciendo desde la Segunda Capital en distintos ministerios, así que por eso quería, bueno, agradecerle que uno tiene que tener un momento de debate y de charla más en estos temas que es tan trascendental en la actualidad. Así que les voy a dar la palabra al compañero porque sé que tiene que irse, tiene que viajar. Así que... En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes por estar acá a las 3 de la tarde. Espero que no se duerman después del almuerzo. A mí generalmente me pasa, espero que no me pase ahora, pues sería dramático. En segundo lugar, felicitar a quien haya elaborado la nota de presentación, porque la verdad es que si no la han leído vale la pena, es una síntesis muy justa, muy interesante, muy insinuadora, y realmente lo felicito, a punto tal que la verdad es que no sé si yo puedo decir algo más significativo de lo que dice el papel, pero de todas maneras, como tengo algo que decir, paso a hablar. La primera cuestión, me parece, y lo hablábamos recién con Carlos Sábalo, es que entre ustedes y nosotros hay, por lo menos por la edad, a lo mejor Carlos y yo no pensamos lo mismo en todos los temas, pero hay un salto gigantesco que quizás ustedes, como están del lado de los jóvenes, no lo puedan percibir. Y es que han pasado 30 años en Argentina, incluyendo estos 10, donde el pensamiento económico, desde la dictadura prácticamente, y un poco antes, ha estado dominado por, digamos, el retroceso de la calificación jerárquica del pensamiento heterodoxo. Esto quiere decir que grandes cuadros inteligentes, talentosos, incluso gente de buena voluntad, se han estado formando en una lógica del pensamiento que, para decirlo de una manera extremadamente sintética, en definitiva, cree que el mercado, en su sabiduría
abstracta, como si fuera una formación natural, está en condiciones de orientar el curso de la economía. Esto que quizás ustedes, de hecho, puesto en estos términos, lo rechacen como ideología, se da en la práctica, y voy a explicarlo por qué, y a su vez es algo que, contrario en todos sus términos al periodo en que nosotros nos formamos. Cuando nosotros formamos, si es que nos formatearon el cerebro, nos formatearon el cerebro en una dirección que yo la voy a sintetizar de alguna manera. Esa dirección era que el Estado, como representante del bien común, tenía necesariamente que pensar el futuro, y pensar el futuro en términos de largo plazo. Es decir, decidir cosas que el administrador las iba a comenzar, pero que no las iba a ver concluir. Y eran cosas que se computaban en su valor, no estrictamente en términos de los precios del mercado, sino con unos precios que los economistas llamamos precios sombra, pero quieren decir los precios que seguramente habrán de ocurrir en el futuro en términos de un mayor bienestar colectivo. Esto parece un poco insólito decirlo de esta manera, pero justamente pega en el travesaño de uno de los problemas más grandes que tienen los precios del mercado, que es que no la pegan en el largo plazo. Me traduzco. Si alguien le hubiera valorado adecuadamente las obras de Van Gogh cuando Van Gogh pintó, o sea, si el mercado hubiera tenido visión de largo plazo, Van Gogh no hubiera muerto pobre, dado que cada uno de sus cuadros, 100 años después, costaban 50 millones de dólares. Es una prueba clarísima de que el mercado a largo plazo se equivoca, porque los cuadros son los mismos, nada más que en un momento del tiempo no valían ni para comer y ahora se pueden hacer edificios con la venta de un cuadro. No estoy diciendo nada nuevo, es un ejemplo, si ustedes quieren, demasiado simple, pero que pone en esencia la poca sabiduría del mercado a largo plazo. A partir de los años 70, en el mundo entero, y particularmente en la Argentina tiene una capacidad de contagio muy grande, se introdujo un desplazamiento absoluto del largo plazo a través del predominio de la decisión del mercado expresada a través de la tasa de interés. Es decir, los proyectos que se podían llevar a cabo son aquellos proyectos a los que la tasa de interés convalida, aquellos proyectos que la tasa de ganancia supera a la tasa de interés del mercado. Ahora bien, no todos los proyectos valiosos para la sociedad en largo plazo pueden superar esa tasa de interés del mercado. Es más, diría que la inmensa mayoría no la pueden superar, porque su rentabilidad es una rentabilidad que está dentro de la esfera de eso que llamamos sombra, que es una suerte de rentabilidad social futura colectiva. Naturalmente, como ustedes imaginarán, cuando se lanzaron proyectos importantes, como podría ser el sistema de transporte ferroviario en el siglo XIX, seguramente los precios del mercado de ninguna manera garantizaban que eso podría ser una cosa sostenible. Había una idea de futuro, de un programa a largo plazo, que finalmente la realidad no iba a ser rentable. ¿Por qué me detengo en esto? Me detengo en esto porque hay una cosa común a todos estos años, que notablemente, a pesar de que en los últimos 10 el discurso político se diferencia nítidamente del discurso político anterior, hay algo que hay en común. No hay un organismo de planificación en el Estado Nacional. Es decir, no hay un organismo central de planificación. Puede haber cuerpos de planificación en educación, cuerpos de educación en medicina, cuerpos de planificación en transporte, pero no hay un órgano central, coordinado y sistémico que obviamente analice la realidad de largo plazo en función de que una cosa que yo modifique inexorablemente habrá de modificar otra, porque todos los temas están interrelacionados. Los hechos sociales, educación, salud, seguridad, son, hasta aspectos jurídicos, están indisolublemente unidos a la suerte de los hechos económicos. Entonces, el primer dato que yo quiero destacar, porque estamos hablando de lo que está pasando de hoy para adelante, es que aún hoy la Argentina, nuestro país, carece de un organismo de pensamiento colectivo donde el Estado exprese sus opciones de largo plazo. Eso no está.
No está ahora y no está desde la dictadura. Es algo que naturalmente no se tiene demasiado en cuenta porque no pertenece a la vida cotidiana, justamente porque es la construcción de una planificación a largo plazo. Pero planificar a largo plazo implica de alguna manera que uno tiene que tener un cierto consenso con una construcción más amplia que la mera construcción de un aparato político coyuntural. Requiere un campo de ideas más discutido, un estado cultural de pensamiento. Nosotros, durante un largo periodo de la historia argentina, tuvimos ese marco. Y justamente ese marco empezó en los años del primer paso hacia el peronismo con el Consejo Nacional de Posguerra. Había alguien que pensaba en términos de largo plazo y ese término de largo plazo continuó. Perón hizo planes quinquenales, a lo que le sucedieron los planes de desarrollo en la Argentina, distintos regímenes, hasta que concluye con el plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional del tercer gobierno de Perón. De ahí para adelante desapareció el pensamiento de largo plazo en Argentina y el pensamiento de región en manos del Estado. Esto es muy grave como cuestión colectiva. Por ejemplo, es interesante ver lo siguiente. Si ustedes concurren ahora a una librería grande, acá del centro, en la calle Callao, el Ateneo, Cúspide, y cuentan la mesa de novedades de ciencias sociales, escrita por argentinos, se van a encontrar con no menos de 2 o 3 docenas de libros sobre la historia argentina. Puede incluir el periodo de Cámpora, puede incluir 3 versiones de la vida de Dorrego, el pasado como una reflexión continua. Y lo sorprendente es que no hay ningún libro sobre el futuro. No hay ningún intelectual en la Argentina que escriba sobre el futuro. Todos sabemos, nadie lo ignora, que las mejores escuelas son las mejores por sus alumnos más que por sus docentes. Eso es un dato objetivo, porque puede existir el docente más calificado y si se enfrenta a un alumnado que está realmente desmotivado por X razones, ese docente no puede hacer milagros. Y por el contrario, un cuerpo de alumnos motivado y fervorizado puede generar una impronta educativa de nivel superior simplemente porque hay una motivación que es un ida y vuelta necesario. Por eso, repito, aquí, como en todo lo demás, el largo plazo es un dato ausente en la Argentina, y es lo que yo creo, por supuesto es una opinión, pero que no es ausente simplemente por una molicie del administrador que no quiere poner un cartel que diga acá se piensa a largo plazo, sino porque también en la vida intelectual argentina está faltando esa vocación de pensar hacia el futuro. Y eso es un problema colectivo, porque de tanto machacar el presente, de tanto estar encerrados en la cotidianeidad, los políticos, los intelectuales, los dirigentes, vamos dejando los problemas importantes de la sociedad fuera del escenario, la pantalla del televisor. Estamos en el minuto a minuto del rating. En un momento determinado no sabemos qué programas estamos haciendo, nuestra aspiración máxima es tener el máximo rating posible. Y eso, en rigor, no quiere decir nada. Hay un segundo problema, grave. Todos sabemos que en Argentina está pasando un problema crecientemente grave en materia estadística. Es inútil negárselo, las estadísticas nunca fueron perfectas, nunca, quizás en ningún lugar del mundo lo sean. En definitiva, son representaciones numéricas que tratan de describir adecuadamente la realidad, pero naturalmente la realidad es mucho más rica que cualquier cálculo estadístico, muy difícil de progresar. Yo recuerdo unas palabras de Fidel Castro cuando estuvo en la Argentina, en Córdoba, que me impresionaron mucho, y quizás por el paso del tiempo me las haya recreado en la cabeza, pero dijo algo así como que él tenía una estadística, un censo de las personas que tenían cataratas en la isla, en La Habana, en Cuba, en toda Cuba, mayores de edad con cataratas, y que él había desistido de creer en la certeza de esas estadísticas, así que había pasado al método de sustituir la estadística por la entrevista. Entonces preparó unos equipos de oftalmólogos que iban casa por casa con los aparatos para determinar si las personas que allí vivían tenían cataratas o no, y se encontró con que mientras la estadística decía que las cataratas, pongámosle,
puede fantasía lo que voy a decir, el 20%, en la práctica era el 40%. Él descubrió de alguna manera que las estadísticas en definitiva son una aproximación no necesariamente precisa. Pero claro, no nos podemos ubicar todo el tiempo en entrevistas a toda la sociedad para localizar todos los temas, pero tenemos que saber que las estadísticas son pobres. Pero tienen ciertos métodos, hay ciertos rigores académicos, científicos, estadísticos para contar las cosas. Y nosotros estamos errando del vizcachazo hace algunos años a las estadísticas que finalmente están empezando a afectar a muchos otros números. Hoy por hoy, lo que empezó siendo una corrección sofisticada del índice de precios, todos lo sabemos, expresamente hecha con una determinada finalidad que pueda ser buena o estimulante, lo que ustedes quieran, ha terminado por modificar el panorama diagnóstico de la sociedad argentina. En rigor, no estamos seguros que el nivel del producto es el que sea, realmente no lo estamos. Al decir no estamos seguros, que no puedo afirmar que sea el que dice el INDEC, ni que no sea el que dice el INDEC, pero antes creíamos en el que dice el INDEC. Y lo mismo ocurre con las tasas de pobreza, en las que así me animo a decir que no son las que dice el INDEC, de ninguna manera. Esto hace que haya una Argentina en la que acordar políticas sea muy difícil, y mucho más en largo plazo. Imagínense, ¿cuál es el diagnóstico de un país? Bueno, el primer dato que ustedes dirían cuando llegan a un país contratados para hacer un informe es, a ver, veamos las condiciones sociales. ¿Cuánta gente es desempleada? ¿Cuánta gente es pobre? ¿Cuánta gente es indigente? ¿Cómo es la distribución del ingreso? ¿Cómo es el coeficiente de Gini? Preguntaríamos esas cosas para tener un panorama adecuado de la sociedad, porque naturalmente se puede crecer sin equidad. Se puede crecer y no tener equidad, o se puede tener equidad y no crecer. Una cosa no va necesariamente con la otra. Lo que hace al modelo es justamente democrático y progresista, es que avance el crecimiento, que es la versión del capitalismo, y que avance la equidad, que es la versión de la democracia. Pero si las mediciones de la equidad están de alguna manera cuestionadas, la posibilidad de encontrar un diagnóstico acertado es más difícil. Entonces se emparenta esto con lo anterior. Si yo no tengo la posibilidad de tener un escenario intelectual, no solo del Estado, de la sociedad en su conjunto y del Estado, de pensar en un largo plazo, y no tengo robustez en los números con los que voy a medir la realidad, estoy en problemas. Ahora, ¿esto es una crítica a lo que ha ocurrido? Sí, no. En rigor, esto es una necesidad de lo que tiene que ocurrir. La Argentina necesita tener la mayor certeza posible sobre el lugar en cada territorio de la Argentina, de donde estamos, objetivamente, las condiciones de vida. Hay datos que asombran. Si yo le digo a usted que la estadística de empleo dice que en el Chaco el desempleo es del 1%, quiero decirles que en el mundo 3% de desempleo se considera pleno empleo. En el Chaco hay sobreempleo, de acuerdo a la estadística oficial. Es algo que sorprendería. Si ustedes alguna vez fueron al Chaco, difícilmente podrían creer que en el Chaco toda la gente está empleada en un trabajo que tiene alguna productividad, porque justamente es una de las provincias más pobres de la Argentina. Esto llama la atención. Habla de que estamos embarrando algo que no es bueno para provocar la necesaria militancia. Si hay una pobreza que tenemos que terminar, es la del norte argentino. Y una de las primeras cosas que todos sabemos que son esenciales para luchar contra la pobreza es el empleo. Y si tenemos pleno empleo, entonces una herramienta para luchar contra la pobreza acaba de ser derogada. Yo creo que nadie lo pensó en esos términos. Pero lo cierto es que eso es lo que tenemos en la mano. Una autocrítica seria, responsable, lo primero que nos dice, buena información nos está faltando y planificación también nos está faltando. Y la Argentina, si tiene una urgencia desesperada es la planificación. ¿Por qué? En primer lugar, como les decía antes, porque en los últimos años ha ido predominando la idea, les decía yo, de que la heterodoxia económica, que se presenta como una categoría positiva, se trata de controlar los precios o poner retenciones o
hacer otras cosas que suenan contrarias al mercado. Puede ser, pero yo le puedo asegurar que todos los gobiernos ortodoxos de la Argentina, sin excepción, y de los más horribles, hicieron eso. Hasta Martínez Dios controló los precios por 90 días. No es ninguna novedad. La heterodoxia única y posible es que la inversión no sea la que determine el mercado. Es decir, que la acumulación del capital vaya por el camino que determina el Estado, la proyección de largo plazo, con un sentido del bien común. Porque fíjense ustedes que el mercado tiene señales para invertir. Y en realidad hubo respuestas. El mercado invirtió en soja. Se han tirado toneladas de árboles para sembrar soja. Hubo inversiones para la soja. Es lo que dicen los precios del mercado. Eso es así. Se cerraron muchos tambos. Eso también lo dice el precio del mercado. Es más rentable la soja que la leche. También lo dice el mercado. Pero no se multiplicaron las industrias, porque el mercado no lo dice. La única industria que ustedes ven que es floreciente es la industria automotriz. Pero esa es una industria que está regulada por un acuerdo de administración con Brasil, en el que la Argentina tiene un déficit anual de 6.000 millones de dólares. Cuanto más autos producimos, tenemos un déficit, porque nosotros no tenemos una industria de autopartes. Porque en Argentina, de cada auto que se produce, el 30% es producido en el país. El 70% es importado, en promedio. Es un dato objetivo. La Argentina tiene una balanza industrial deficitaria en cerca de 30.000 millones de dólares por año y tiene un excedente agrario. ¿Qué me dice eso? Que los precios del mercado marcan la inversión. No lo marca en un proceso heterodoxo que debe elegir sectores ganadores para la actividad industrial. Esto es lo que hicieron los países que crecieron del agro a la industria, es el caso de Corea. Se eligieron unos sectores industriales que parecía que iban a ser chucherías baratas y terminaron teniendo una industria de punta con una economía con una estupenda distribución del ingreso. Eso es indiscutible. Porque hubo un pensamiento heterodoxo que construyó un modelo. La Argentina hace largo rato que desea toda esta idea. Y hay una convicción que está instalada en lo que yo entiendo es un lavado de cerebro de que no todos han podido, digamos, liberarse, que ha puesto al mercado, sin saberlo, como el gran conductor del proceso económico. ¿Por qué digo sin saberlo? Miren, hay un pasaje de una obra de Molière, de Lavaro, cuando el tipo necesita pertenecer a la alta burguesía, contrata a un literato, un poeta, que le enseñe a hablar. Y el tipo le explica que hay dos maneras de hablar, una en prosa y otra en verso. Y entonces cuando le explica cómo es hablar en prosa y cómo es hablar en verso, el tipo le dice, fíjese usted, yo hablaba en prosa sin saberlo, naturalmente, todos hablamos en prosa sin saber que hablamos en prosa. Bueno, yo creo que hoy por hoy en la Argentina hay mucho más liberales de lo que se puede hacer, ustedes imaginar, sin saberlo. Porque cada vez que uno apuesta a la decisión del mercado, o si ustedes quieren, la pongo en la demanda de consumo que me oriente, uno está siendo liberal. Me pasa porque me pasó con uno de los funcionarios más importantes del gobierno, una discusión que tuve mano a mano, donde me indicó que él jamás subsidiaría un proyecto de inversión. De ninguna manera. Que si yo quería producir, vamos a poner, camiones, él subsidiaría al consumidor de camiones. A lo que yo le contesté, pero entonces vas a aumentar la importación de camiones, porque es mucho más fácil importarlos que producirlos. Obviamente, este razonamiento es obvio y lo que además es lo que pasó. Es lo que pasó. Aumentaron las importaciones de las cosas que subsidiamos para que se consumiesen. Tenemos problemas de transporte, no de ahora, de hace años. Por supuesto, esto no es, cuando uno hace estos análisis, estoy diciendo que llevamos 30 años sin tener una visión de largo plazo. Y tal vez 30 años sin información. En 1905, cuando la vieja oligarquía sintió que se resquebrajaba la cuestión social, contrató un catalán, cuyo apellido ahora no recuerdo, pero que hay un pueblo en Córdoba que se llama como él, y lo contrató para hacer un informe sobre la cuestión social de la Argentina. El tipo viajó por las provincias y descubrió cómo eran los modos de explotación en el interior del país. Nosotros necesitamos hacer una reversión, tenemos que saber cómo hemos llegado a ciertas situaciones sociales
que hoy son un costo importante para la vida de las personas que están aquí. Eso es información. Entonces, yo insisto, en este planteo de hoy, desde el punto de vista operativo, me parece falta información. Desde el punto de vista del pensamiento, falta visión de largo plazo. No es un problema del gobierno, es un problema del pensamiento de la sociedad en su conjunto, de los intelectuales en particular y también del Estado. Y falta poner, de alguna manera, el riesgo de elegir algunas actividades ganadoras, que es un riesgo en el que la Argentina tiene que apostar. Yo le voy a decir una cifra que los va a sorprender, pero el porcentaje de la industria en el PBI a precios constantes desde el 2003 al 2012 es menor que el porcentaje de la industria al periodo de la desindustrialización del año 1991 a 2001. En el caso nuestro es 16, en aquel tiempo era 17. Sorprendente. No es que la industria no haya crecido, no creció más que el producto. O sea, no hubo un proceso de industrialización. Pero no lo hubo porque la Argentina tiene una traba conceptual, es porque no hubo una política expresa para lograrlo. No basta con aumentar el consumo para aumentar la industrialización. Esto es importante. Son datos objetivos. No tenemos muchos proyectos de 1.000 millones de dólares nuevos en la última década y tampoco en las décadas anteriores. Hace rato que la Argentina no tiene grandes proyectos de inversión industrial modernizante. Y por lo tanto eso afecta a la productividad. Y podríamos tenerlos. Porque la Argentina lo que sí tiene, lo que sí tuvo en estos años, es un enorme excedente. Excedente quiere decir lo que nos sobró por encima de lo que produjimos, lo que consumimos y lo que invertimos. Tan grande fue ese excedente que de la Argentina se fueron, la mayor parte legalmente, 80.000 millones de dólares en los años 2007-2011, en 4 años, a un nivel de 20.000 millones de dólares por año, comprando 2 millones de dólares por mes, por persona, en el banco, a ojos vistas, sin que nadie lo restringiera. 4 años, hasta que, claro, se agotó la caja, y fue el discurso de 2011 de Cristina en Tecnópolis, cuando anunció que habrían de comenzar los controles que obviamente lograron detener en gran medida esa continuación. Pero esos 80.000 millones de dólares puestos en procesos de inversión, atraídos a la inversión, habrían logrado hacer casi, pónganle ustedes, 5 o 6 proyectos de 2.000-3.000 millones de dólares, a uno por región provincial argentina, uno en Santa Cruz, otro en Salta, otro. Podríamos haber generado un escenario industrialmente muy distinto. Y esto que les digo no es algo que no ocurrió en ningún lado. Esto es algo que es lo que caracteriza todo proceso de desarrollo, las cosas que lo desencadenan. Entonces, estamos contentos porque hemos logrado, sin ninguna duda, algunos actos liberatorios. El primer acto liberatorio es la liberación de la deuda interna. Para tener una idea de lo que significó, simplemente les digo que lo que creció el producto de 1991 a 2001, comparado con lo que creció la deuda es el 150% de lo que creció el producto en la década de Menem. Imposible de pagar. O sea, producíamos menos de lo que nos endeudábamos. De eso nos liberamos. Pero también es justo decir que en el periodo 2003-2012, la ganancia de los términos de intercambio, es decir, el valor de la soja contra el valor de lo que importamos, nos aportó un equivalente al 56% de lo que creció el PBI. Tuvimos un beneficio muy grande, muy grande. ¿Lo aprovechamos del todo? Mi opinión es que nos falta aprovecharlo, y básicamente porque no tenemos un mapa. Y permítanme decir esto que puede sonar muy duro, pero ustedes son jóvenes y tienen que acostumbrarse a que las cosas duras son las que más resisten. No hay viento favorable para un velero sin rumbo. Griego. Si no hay un rumbo, no hay viento favorable. Ni de cola, ni de bolina, ni como lo quieran. Y para tener un rumbo hay que tener un mapa.
hay que no solo una brújula, sino un mapa también. Porque el norte puede ser para allá, pero puede ser por un monte, o una laguna, o un pantano. Entonces tengo que tener un mapa del territorio. De un mundo que, como bien seguramente Carlos Ábalos les mencionará, tiene ejes que han cambiado y que pueden cambiar dramáticamente. Ya no es el mundo que nosotros vivimos, y quizás las herramientas en las que yo creo no sean todo lo potentes de lo que yo pienso que puedan ser. Pero por lo menos todavía, después de haber visto estos 30 años que han pasado delante de nuestros ojos, tengo la más absoluta convicción que la Argentina tiene todo el potencial económico, natural, humano, y que lo que nos está faltando no son recursos, sino son ideas. Y las ideas surgen solamente en la civilización, de una mesa como esta, donde cada uno tira su idea loca, aquella cosa que se le ocurre, y entonces cuando la ponemos sobre el papel le preguntamos a un ingeniero, a un médico, a un educador, a un zoólogo, a un botánico, a ver si esto es posible. Porque la realidad es polifacética, y lo que uno no puede hacer es creer que una sola visión o un solo grupo de personas pueda tener una idea de lo que va a ocurrir. Lo que ocurre es que el futuro tiene esas cosas terribles, ¿no? Que cuando uno habla de esto, ustedes recordarán que a Cassandra se le dio el don de predecir, pero a la vez se la castigó con el desprestigio de que nadie podría creer lo que decía. Entonces ella podía hacer predicciones, pero todas las predicciones caían a cero porque había perdido el don de convencer. Lo que ocurre es que no se trata de hacer Cassandra, sino en leer las entrañas del presente para ver el futuro. Y las entrañas del presente son que somos ricos, pero nos hemos comido algunos stocks en materia energética. Y eso lo tenemos que revertir. Que somos capaces de tener una gran industria, pero no hemos invertido lo suficiente. Y que tenemos una población calificada, pero todos sabemos que por no hacer la estamos erosionando. Y me refiero al porcentaje que ustedes quieran de los chicos que en los últimos 10, 15 años han nacido y se han criado en la pobreza. Y la pobreza no es solo falta de dinero. Ojalá fuera solo eso. La pobreza es falta de cosas mucho más profundas que el dinero. Y ustedes saben mejor que nadie de qué se trata. Y eso es una responsabilidad colectiva de la que los que somos viejitos no estamos dispuestos a renunciar, por lo menos para denunciarlo. Nada más. Bueno, vos ya te tenés que ir. No, hasta una hora. Bueno, ahora sigue Carlos Ábalos, así que bueno, vamos a escuchar. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer esta convocatoria, primeramente porque, como dijo Carlos Leiva, es necesario un debate muy profundo sobre las cuestiones pendientes, lo que queda por hacer, siempre sin olvidarse de lo que se hizo. Y esto va a ser más importante de ahora en adelante por algo que yo voy a resaltar, la importancia que tiene, que es por el peso que va a tener la crisis internacional en lo sucesivo. Es decir, crisis internacionales hay de manera permanente, pero la crisis de 1873 o la de 1930 fueron grandes crisis que llevaron a una verdadera reprogramación de las perspectivas. Bueno, la tercera gran crisis es esta. No hubo una crisis en el 2008 que terminó en el 2009 y volvió otra vez en el 2011. Hay una crisis persistente que en el horizonte futuro no tiene perspectiva de terminar.
y esto implica un reordenamiento internacional que en primer lugar se va a caracterizar por la presencia central de China, lo cual le va a dar una nueva, o le está dando ya, una nueva perspectiva a todos los problemas, en un sentido, algunos en un sentido positivo y en otros no. El sentido positivo es que el ascenso de China, que era impensable hace 25 años o 20, posibilitó la emergencia de un conjunto de países. La otra cuestión es que el rápido desarrollo de China lo está convirtiendo en un país industrializado, donde, si bien va a arrastrar a los emergentes por su demanda de productos primarios, va a competir con ellos como productos industriales. El vuelco de Brasil en este último tiempo con respecto al desarrollo industrial tiene que ver con esto. Los productos chinos están compitiendo en el mercado interno brasileño. Bueno, me voy a referir a esto un poco más detenidamente, pero creo, y acá destaco los conceptos de Carlos Leiva, que es muy importante tener un plan para el futuro con una enorme participación ciudadana y una gran discusión de los problemas, y no creer, como decía él, que todo está bien. El gobierno no cree esto, pero en algunos casos, digamos, se comportan como si algunas cosas el mercado tuviera que hacerlo. Por lo pronto, hay que marcar la iniciativa que tuvo hasta el momento en cuanto a la participación del Estado. Lo que yo diría es que falta todavía en ese sentido, en el sentido del Estado, para fijar una programación futura. En lo que hace al pasado, digamos, basta señalar que lo que se llama el modelo actual se caracteriza por las siguientes cuestiones. En primer lugar, no dependió el financiamiento externo. Esto es básico. En segundo lugar, y precisamente para no depender del financiamiento externo, pagó al FMI lo que correspondía para evitar la incidencia del organismo en estos problemas. Y formuló toda una serie de cuestiones con respecto a la expansión del mercado interno y a la política de crecimiento, en comparación con lo que podía llamarse el modelo anterior, que se inició en su versión más conocida con el golpe del 76, pero que se continuó con la política democrática, es decir, esta formulación del golpe trascendió el final del golpe. El plan austral, el plan primavera, la convertibilidad y los últimos años fueron una versión de lo mismo. Y esta versión de lo mismo terminó, como no podía menos que terminar, y es con la espantosa crisis de 2001. Bueno, este modelo anterior fue también el modelo que persistió desde 1955 en adelante con la
digamos, la excepción de muy poco tiempo, en 1973, donde hubo una formulación en la que con Helvar en la economía, en el Ministerio de Economía, se llevaba adelante una perspectiva de darle otra fisonomía al país, donde se habían empezado a poner en marcha una serie de planes. Pero eso fue interrumpido por el golpe, por el golpe del 76, y después del golpe del 76, la política económica del golpe quedó oficializada. Esto se terminó en el 2003, y esta es una cuestión que no es un problema menor. Es el Estado el que tiene que fijar las prioridades y el plan, y lo es más, y fundamentalmente lo es a largo plazo, pero sobre todo lo es cuando hay en el medio una crisis de la magnitud como la actual, que si bien cambia la fisonomía de lo que estamos viendo, porque la fisonomía de lo que estamos viendo hoy no es la misma que en 2003, ni tampoco siquiera la misma que en 2008, porque la crisis de 2008 fue, o es todavía, de una magnitud terrible, que poca gente tiene, digamos, la idea de lo que significa. Veamos, yo quiero señalar esto, es decir, hoy pareciera que lo que se llama el modelo, que estuvo plenamente en vigencia hasta 2008 y con el gasto público se lo estiró hasta la actualidad, prácticamente hasta el 2011, porque ya en 2012 empezó el estancamiento, aunque en 2013 puede llegar a mejorar un poco, pero estamos hablando de un crecimiento de 3 a 3,5 frente a un promedio que para toda la década va a ser del 7%, que esto es un logro histórico. Bueno, pero esta limitación en el crecimiento no solo se explica por cuestiones que no fueron resueltas en su momento, sino fundamentalmente por el impacto de la crisis internacional. Miren, para que tengan una idea de esta crisis, yo les voy a decir lo siguiente. En el capitalismo siempre, inevitablemente, se presentan crisis. ¿Por qué? Por una razón. Porque el nivel de acumulación siempre, el ritmo de acumulación siempre es incomparablemente mayor que el ritmo de consumo. Entonces, cualquiera que quiera ver el ingreso de las empresas, el ingreso de los capitalistas frente al ingreso del conjunto de la sociedad, sabe que ganan los capitalistas por lejos. Esto produce dificultades para vender periódicamente. Es la razón histórica por la cual hay crisis capitalistas. Pero esta crisis capitalista, como estaba embretada en un cambio tecnológico de gran profundidad, dio lugar a un endeudamiento muy grande, a un desarrollo del mercado financiero. Y por lo tanto, la acumulación financiera se empezó a convertir en un escape de la acumulación productiva. Esto que existe en la Argentina existe también en el mundo en una escala impresionante. Hasta hace muy pocos años, 2008, frente a un Producto Bruto Mundial de 57 billones de dólares,
el desarrollo financiero era de 900 millones, 20 veces superior. Frente a esto, con un desarrollo financiero tan grande, era inevitable que aparecieran, como ya habían aparecido en la Argentina, en los países latinoamericanos, las crisis de la deuda. La crisis de la deuda es hoy en Europa la imposibilidad de pagar las hipotecas en muchas empresas y en los bancos fundamentalmente, la imposibilidad de hacerse cargo del desarrollo financiero ficticio que tuvieron por delante. Y la forma de resolver lo que es el ajuste europeo es pagarles a los bancos por lo que perdieron y tratar de sacarlo del conjunto de la sociedad, es decir, de profundizar el ajuste. Con lo cual, ustedes tendrán idea que este desequilibrio no se termina a corto plazo. Y para terminarlo, pero a la larga para empeorarlo, los Estados Unidos y también Japón ahora recurrieron a una emisión récord. Cuando en la Argentina se habla de que el gobierno está recurriendo a emisión, y es cierto, hay que tener en cuenta lo siguiente: el plan de estímulos de la Reserva Federal es de emitir en bonos 85.000 millones de dólares por mes, lo cual significa, comparado con la Argentina, si Estados Unidos tiene aproximadamente un Producto Bruto 40 veces superior a la Argentina, la emisión en Estados Unidos está siendo 350 veces superior a la Argentina. ¿Qué significa esto? Primeramente, pero además con dólares. Y además, porque los dólares se están desvalorizando, ustedes ven cómo sube el precio del oro. Si el precio del oro se frenó, es precisamente por el desarrollo financiero, porque entonces, como hay dólares fáciles, pues se compran acciones y todas las bolsas están para arriba, con un cuadro económico bastante complicado para el futuro. Pero esta guerra de monedas, como lo dijo el ministro de Economía Mantega de Brasil, es la que ha dado vuelta de alguna manera el alcance del modelo. ¿Por qué? Por una razón. Porque una cuestión primordial del modelo es el mantenimiento del tipo de cambio alto. Es decir, de un dólar que sea competitivo, sobre todo para la producción industrial. Y precisamente esa enorme emisión de dólares es la que sobrevaloró la moneda brasileña y marcó la ventaja de Brasil, pero a la vez el problema en que se mete, porque Brasil creció por 50.000 millones de dólares anuales que entraban en dólares. Y esto precisamente, si Brasil ahora empieza a devaluar y a elevar su tasa Selic, por un lado, la tasa Selic va a seguir atrayendo dólares, pero a costa de un mayor endeudamiento. Y como no se puede devaluar tanto,
una de las razones por las que Brasil perdió competencia es porque perdió competencia a la industria, porque la tasa el tipo de cambio ya no es tan favorable. Pero esto tiene una repercusión para nosotros, porque nosotros tampoco podemos devaluar tanto y, romper completamente un cierto equilibrio con Brasil, porque en gran parte nuestro desarrollo industrial está pensado para una cierta relación entre la industria argentina y la brasileña, fundamentalmente en el caso de la automotriz, que si bien es una industria que acumula saldos desfavorables, también es una industria que incentiva la producción de otras ramas. Entonces hay siempre, permanentemente, en todo esto, una presencia de las ramas que se ven beneficiadas por la devaluación y las ramas que crecen a pesar de que la devaluación les permite expandirse, pero acumulan un saldo desfavorable grande. La cuestión es que esta emisión monetaria en gran escala lo que provoca son dos cosas. La pérdida del tipo de cambio alto, un elemento fundamental para el modelo. Con la salida del tipo de cambio alto, pues el modelo se ve obligado a lidiar con un concepto del modelo anterior, que no es tan fácil de resolver. Y por otro lado, obliga a una gran emisión monetaria, pero una emisión monetaria con una moneda que por nuestra capacidad competitiva no tiene la misma fortaleza que el dólar. Entonces lo que genera es una corrida cambiaria. Y esta es, el gobierno está intentando por medio de controles, ha logrado bajar el dólar paralelo, pero acá aparece una cuestión que ahora sí, la necesidad de discutirlo abiertamente y de formular un programa para esto, pasa por buscar un desarrollo industrial más competitivo, y ese desarrollo industrial más competitivo no se puede hacer con una política dejando que el mercado haga toda la tarea. Hay que tener un plan fijando cuáles son las industrias, va a haber que hacer una selección de industrias, va a haber que buscar cumplir ciertos objetivos en el desarrollo de la producción, sobre todo los objetivos que hacen al problema de la competitividad. Por ejemplo, yo les voy a poner un caso. Ustedes saben que las pymes representan el 70% del empleo, pero fácilmente la mitad de la producción industrial argentina. Bueno, de esas pymes, un 30% en este momento, dicho por la Fundación Observatorio PYME, aproximadamente un 30% no tienen suficiente crédito, y sin crédito tienen un límite para su desarrollo. Hay otro 20% que no tienen ni siquiera planes de inversión y por lo tanto ni siquiera solicitan créditos. Ya llegamos al 50% de la pyme. Hay el resto, suponiendo que tengan ya que sean empresas un poquito más grandes en cuanto a nivel de empleo, incluso 20% más
que están en este sector tienen problemas de competitividad y su rentabilidad está atada exclusivamente a la protección del mercado interno que se lleva a cabo por medio de la política aduanera, por la Secretaría de Comercio. Y solo hay, según este observatorio PYME, un 9% del total que utiliza completamente la capacidad instalada y es rentable, incluso aunque no existiera el sistema de control de importaciones. Entonces, con esto, fíjense que hay una tarea enorme por resolver con un plan en el desarrollo industrial. Pero hay otra cuestión. Esta cuestión es que la crisis no solo trajo una invasión, la crisis internacional, una invasión monetaria por parte de los Estados Unidos. Son 2.800 millones de dólares por día que se está emitiendo. Los 350 veces más que la Argentina es porque la Argentina, con estos planes que anunció Cristina, está emitiendo un excedente de aproximadamente 2.800 millones de dólares, pero en el año. Y bueno, más que eso no se puede, porque estallaría el sistema con respecto al dólar. ¿Y qué futuro se proyecta de esta manera? Bueno, miren. En el momento actual, vamos a ver algunas cuestiones de la economía china que van a definir esto. En el momento actual, China tiene un Producto Bruto de 7 billones de dólares, aproximadamente la mitad del de Estados Unidos. Pero este producto, que ha crecido a más del 10%, va a crecer en lo sucesivo a 7%. Pero China, en aproximadamente en el 2020, 2020 y algo, va a llegar a los 20 billones de dólares de Producto Bruto. Pero, como va a crecer menos, se va a reducir la inversión. Y la inversión, que hoy es 50% inversiones, 50% ahorro que se transforma en inversión y 50% consumo, va a ser 70% consumo y 30% inversión. Esto tiene una cara positiva y negativa para la Argentina. La cara positiva es que el aumento tremendo del consumo chino va a significar un aumento de la demanda de soja. Pero la parte negativa es que esa inversión selectiva, ¿por qué llega? Porque el Producto Bruto chino ha llegado a un punto en el que la capacidad de desarrollo tecnológico ha llegado a un punto de competencia con Estados Unidos. Y lo que se observa acá es que la complementariedad que había antes con las economías emergentes, y por eso la Argentina, Brasil, crecían gracias a la demanda de materias primas de China, se está transformando en una complementariedad con Estados Unidos, porque el desarrollo tecnológico está haciendo que la economía china hacia el futuro se articule con la de Estados Unidos. Y esto presenta menos perspectivas
para digamos, lo que presenta la perspectiva de reprimarización. Y entonces frente a esto sí que se necesita un plan. A ver, para ser sintético, si con el desarrollo de la economía mundial que permitió un crecimiento promedio de 7% a la Argentina, y que la Argentina con todo aprovechó bastante bien, pese a que lo que crecieron fueron las materias primas. Ustedes saben, se dieron vuelta los productos primarios. Se terminó la pérdida en la relación de intercambio. Pero desde 2003 a la fecha, los productos minerales y energéticos se triplicaron y el precio de los alimentos se duplicó. Pese a eso, la Argentina tuvo un desarrollo promedio del 7%, bastante bueno. Es decir, incluso mejor que el de Brasil. Con todo, Brasil tiene una industria más sólida, por una razón muy simple, porque la oligarquía cafetalera se dio cuenta que con el café no iba muy lejos y se hizo industrial. En la Argentina esto es una pelea cotidiana, porque el campo, digamos, hace renacer a cada instancia el sueño utópico y estrambótico de que el país puede crecer siendo un país fundamentalmente exportador de productos primarios. No hay desarrollo sin industria. La Argentina se defendió bien, pero se defendió bien por el tipo de cambio alto, y la crisis frenó esto, pero con todo, el tipo de cambio, digamos, empezó a devaluarse más. Pero el problema es que tampoco se puede devaluar tanto. Pero ¿qué es lo que lo está frenando esto? Es la emisión norteamericana. Y por otro lado, ahora a eso se suma la competencia china en productos industriales, que pone al Brasil en una situación tal que yo creo que va a poner en cuestión el Mercosur, y que ya se lo ve en una cierta medida. Digamos, las restricciones cambiarias argentinas afectaron al Mercosur, pero ahora Brasil, frente a la reprimarización de sus perspectivas, abre una negociación con Estados Unidos en estos días, con quien va a desarrollar una relación estratégica. Esto significa que el Mercosur se debilita de alguna manera. Ahora bien, esto nos pone en una situación mucho más difícil, pero mucho más difícil en el sentido de que lo que fue relativamente fácil y se aprovechó bastante, se podía aprovechar mejor, porque el tema, por ejemplo, de la inversión ferroviaria se podía haber resuelto mejor, pero lo que se alcanzó a resolver bastante bien, ahora encuentra un obstáculo enorme para resolverse. Y no hay perspectivas. Esto lo quería decir. Esta crisis no es solo una crisis por lo que está pasando en Europa y una crisis por lo que está emitiendo Estados Unidos. Es una crisis por lo que cambia la economía china. Hay una reformulación del futuro. Y entonces no es que nos vamos a tener
que conformar con reducir el peso de la exportación industrial y dedicarnos a las materias primas y hacer la gloria de la sociedad rural y la mesa de enlace. No, ese nunca fue la salida y menos lo va a ser así en el futuro, porque la incorporación de China implica una elevación del promedio de desarrollo industrial en el mundo como ni siquiera lo logró la primera revolución industrial. Es decir, la respuesta tiene que ser industrializarnos más. Y para esto sí que se necesita un plan. Vamos a tener que aprovechar, quizá haya dos cosas. Vamos a tener que aprovechar de alguna manera mejor los productos primarios, pero capitalizar con ellos un desarrollo industrial selectivo y planificado. Y tenemos elementos como para eso. Fíjense que ayer, sin ir más lejos, fue inaugurada en Chascomús una fábrica de chips que tiene en nanotecnología una altura sin comparación en América Latina. ¿Por qué? Porque esta industria a la que tenemos que aspirar no es la industria del 73, cuando estaba Helbach, que teníamos otra manera de apoyarnos. Hoy esta es una industria donde el empleo va a ser un problema, como hay que resolverlo. No quiero decir que vamos a tener que olvidarnos del empleo, pero va a ser una industria menos demandante de empleo porque va a ser más necesaria en el desarrollo tecnológico, porque lo que está bajando la competitividad es el valor agregado industrial, es decir, la cuota de desarrollo tecnológico que tiene la industria. Entonces, tenemos un problema hay que reformular el modelo en el sentido de apoyarnos más en las posibilidades de exportación y a la vez encontrar la manera de capitalizar a la industria. Una de las cosas que me parece a mí que podría haber es algo que no se desarrolló lo suficiente, y es buscar un desarrollo de la industria de alimentos y tratar de vender en el exterior alimentos en vez de materias primas. Pero esto requiere una enorme planificación y una discusión para superar, diría yo, la estupidez existente en los cuestionamientos políticos que van a ver si en varias minucias no hay una mirada, digamos, sobre el largo plazo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recuperar, digamos, cómo vamos a recrear lo que hemos ganado con estos 10 años? Que efectivamente los hemos ganado. Pero ¿cómo lo refrendamos frente a un mundo en crisis, a una economía mundial que se reconfigura, con una China que va a tener un peso importante en nuestra demanda, pero que nos va a exigir una capacidad industrial muy diferente a la actual? Y eso está por construirse. Nada más. Muchas gracias.